Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Qué bueno que nos acompañan en esta noche para platicar entre todos de dos temas muy interesantes. ¿La ética en la política es una ilusión? Bueno, pues hoy aquí entre todos, ética para corruptos, y también el Instituto Nacional de Elección. ¿Es un instituto necesario? ¿Hay que desaparecer a los institutos locales? Quédense con nosotros, disfrutamos entre todos. Bienvenidos, muy buenas noches. Hoy le agradezco que nos acompañe aquí en el estudio al doctor Óscar Diego Bautista. Él es investigador de la UAM. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bienvenido una vez más. Y si te parece bien, vamos a revisar lo que vimos en nuestro programa anterior. Claro que sí. En nuestro programa anterior, el doctor Ludolfo Paramio, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y un destacado académico de España, nos acompañó para reflexionar sobre la crisis de la democracia en Europa y América Latina. La base de la democracia es el voto, y la base del voto es la creencia por parte del ciudadano que importa lo que él vote. Yo creo que era mejor la definición de Churchill, que era la democracia era el régimen menos malo frente a todos los demás, ¿no? Es el que tiene defectos, tiene problemas, pero sin embargo tiene muchos menos problemas que cualquier otro régimen político, ¿no? Pero lo cierto es que México, teniendo grandes problemas, en muchos aspectos está en una buena situación, ¿no? Lo cierto es que en México ha crecido una cierta clase media y en algún sentido se han acortado las desigualdades. Sigue habiendo muchos pobres y un volumen escandaloso de desigualdad, pues sí, pero vamos, diría que en los últimos 10 años la situación no ha empeorado, ¿no? Bueno, y los invito para que veamos lo más importante, lo que se ha hecho en la semana en el Instituto Electoral del Estado de México. Adelante. En conferencia de prensa, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se informó sobre la realización del Cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, en el que participarán ponentes de 15 países, con el objetivo de reflexionar sobre las nuevas tendencias del derecho electoral, así como de la realización de la tercera Feria del Libro en materia electoral, espacio en el que participarán 11 instituciones editoras, 11 editoriales comerciales y 2 distribuidores de libros, con la venta y distribución de bibliografía actualizada y especializada en temas político-electorales. Ambos eventos se llevarán a cabo del 2 al 4 de octubre en las instalaciones del IEM. Toda vez que los plazos y procedimientos relativos a las fases de preinscripción e inscripción de los posgrados que imparte el IEM han sido agotados, el viernes 20 de septiembre inició la tercera promoción de la maestría en Administración Electoral, así como las actividades correspondientes a la quinta promoción de la maestría en Derecho Electoral, que se impartirán en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México durante 4 semestres. Los posgrados del IEM están diseñados y estructurados con la visión de formar profesionales capaces de aplicar las herramientas teóricas, metodológicas y prácticas necesarias en la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad. En apoyo a las necesidades que originaron los recientes fenómenos meteorológicos en distintos estados del país y que requieren de la solidaridad y del urgente apoyo de la población, el Instituto Electoral del Estado de México hizo un llamado a la ciudadanía y convocó a sus servidores públicos electorales para participar en una campaña de acopio de comestibles, productos e insumos no perecederos, a efecto de canalizarlos a través de la Cruz Roja Mexicana, para ayudar a los habitantes damnificados de diversas poblaciones del país. De esta forma, el IEM hizo un llamado a la sociedad mexiquense para sumarse a estos y otros esfuerzos, a partir de la práctica de valores democráticos como la participación y la solidaridad. Bueno, y decíamos al principio que tenemos aquí un trabajo que se llama Ética para Corruptos. Es este libro
que bueno, hoy estaremos comentando varios de los aspectos importantes que destacas en él, Óscar Diego, y me gustaría para empezar algo de lo que planteas. ¿Qué impulsa a los funcionarios, a los gobernantes, pues a realizar estas prácticas corruptas? ¿No se supone que llegan para servir a los ciudadanos, no para servirse del cargo al que pues han tenido el privilegio de acceder? Pues efectivamente es una muy buena pregunta. ¿Qué motiva la corrupción? Pues hay toda una tipología de razones que motiva a que la gente se vuelva corrupta. Ahí podemos encontrar razones políticas, podemos encontrar razones administrativas, razones sociales, razones culturales. No obstante, hay una como síntesis de razones que de alguna manera se conjugan en todas las demás, que son la codicia, la avaricia, el anhelo de poder, la vacuidad y un elemento que de alguna manera reúne a todas juntas es la ignorancia del ser humano. Bueno, ¿y cómo se vacuna en contra de esto? Es algo a lo mejor inherente a algunos seres humanos, pero algunos otros lo pueden respetar perfectamente. No todos los políticos son corruptos, no todos los funcionarios son corruptos. Efectivamente, no todos los políticos son corruptos, ni todos los funcionarios son corruptos. Tampoco la corrupción es inherente o por naturaleza al ser humano. Es algo que se adquiere, es algo que se aprende. ¿Qué es lo que motiva? Pues ha habido descuido en cuanto a la formación de los servidores públicos. Ya desde la antigüedad, desde las antiguas civilizaciones, los pensadores se preocuparon por decir, bueno, a ver, quienes nos van a gobernar, ¿qué perfil deben de tener? Y ya desde entonces los grandes pensadores se pusieron de acuerdo en tres cualidades. Primera, que todo servidor público debería de poseer capacidad para el cargo. Segundo, que fuera leal a su constitución y a su comunidad a la que representa. Y un tercer elemento que es fundamental y básico es que esos individuos deban poseer virtud y sentido de justicia, es decir, que posean valores éticos. Muy bien, pues si te parece bien regresamos con esto, vamos a unos mensajes y enseguida estamos con más aquí Entre Todos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues que seamos honestos, ¿no? Que todos seamos honestos y que tomemos nuestro papel como ciudadanos que nos corresponde a cada uno de nosotros. Se quitara tanto corrupto, ¿no? Porque la mayoría de los servidores públicos son corruptos. Entonces también evitar que nosotros la propaguemos brindándoles esa oportunidad de darles dinero. Pues yo creo que empezar por uno mismo, ¿no? Debe de uno de pues admitir que cometió el error y yo creo que pagar lo que cuesta el error, y yo creo que de esa manera se va a acabar la corrupción, porque si uno mismo participa yo creo que nunca se va a acabar eso. Pues empezar por educación en la casa, o sea, infundirles valores a los niños y predicar con el ejemplo.
con la cultura de la denuncia, a denunciar a todo aquel, toda la seguridad, todo lo que se tiene nombre y apellido. Debemos tener el valor para denunciar. Bueno, y platícanos, ¿se pone la vara muy alta para los funcionarios o para quienes llegan a un puesto público para que sean honestos? Porque muchas veces lo que se dice es que así es la dinámica, ¿no? Y cuántas veces no hemos escuchado que la corrupción somos todos. Sí, bueno, nos tratan de involucrar a los que no somos corruptos, pero no, efectivamente no todos somos corruptos, ¿no? Y como decíamos hace un momento, no todos los políticos son corruptos, ni todos los funcionarios son corruptos. Incluso hay gente, y yo creo que hay que reconocerlo, que son dignos de admiración, gente que se pone la camiseta por las instituciones públicas. De hecho, yo creo que si las instituciones públicas van marchando, es gracias a esa gente que tiene un espíritu de servicio, que tiene una vocación y que le dedica a esos, con todo, o sea, son personas que están llenas de valores y que se dedican a las instituciones públicas. Oye, ¿por qué si tenemos estos mecanismos que tú mencionas en el libro, tenemos tanta corrupción, seguimos teniendo mucha corrupción? Porque lejos de que, bueno, tenemos leyes, tenemos algunos observadores, tenemos muchas cosas que antes no existían como más herramientas de control, pero tenemos más corrupción. Sí, efectivamente, en el tema de la corrupción ha habido todo un avance en cuanto a instrumentos para intentar frenarla o combatirla. No obstante, la mayoría de esos instrumentos van dirigidos a la parte externa del ser humano, pero estamos descuidando una parte que es fundamental, que es lo que se conoce como la parte interna, que tiene que ver con las percepciones, con los valores, con la educación, con los principios éticos del individuo. Y esta parte sí, si uno se preguntase qué instrumentos éticos de aplicación práctica existen para fomentar la parte interna del individuo, pues diríamos que depende de qué país estemos hablando. Si estamos hablando de otros países, pues sí hay muchos instrumentos éticos de aplicación práctica. En el caso de México, pues sí hay muy pocos instrumentos. Tenemos que seguir trabajando en eso. Sí, de hecho, precisamente una de en la universidad, la línea de investigación a la que yo me he sumado es precisamente la ética pública, el buen gobierno y el combate a la corrupción. Y lo que hacemos ahí es identificar casos históricos, casos en otros países, casos actuales del cómo frenar la corrupción. Sin duda la corrupción es un fenómeno mundial, global, pero hay países que son más corruptos y hay países que son menos corruptos. E incluso ha habido países que, teniendo gran corrupción, realmente se proponen acabarla, combatirla, y han tenido casos de éxito en un corto plazo, digamos, ¿no? Entonces lo que hacemos es traer esos instrumentos, fundamentarlos, escribirlos, publicarlos y divulgarlos. Y es un poco lo que se hace en este libro que bien acaba de señalar, que se llama Ética para Corruptos, una forma para prevenir la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas. Ahora, en México decías, no nada más es un tema de México, es un problema de diversas naciones, pero también de organizaciones. Sorprende, por ejemplo, la ONU, o sorprende la OTAN, o sorprende que encontremos también corrupción en organizaciones no gubernamentales, que se supondría que, bueno, vienen de la ciudadanía y participan los ciudadanos y que ahí habría un poco de más pureza, ¿no? Sí, en el tema de la corrupción yo creo que hay que señalar que hay dos mitos que han caído. El primer mito es que se decía que el problema de la corrupción es única y exclusivamente del gobierno o del servicio público. Hoy se sabe que no es así. En un Estado hay tres sectores básicos que son el público, pero también está el privado y el social. En el sector privado, obviamente, pues están las grandes transnacionales y bueno, se sabe que pues ahí hay muchos casos de corrupción. Digo, Walmart fue un caso muy sonado aquí en México. Y en el caso también del tercer sector, que sería el sector social, también ya ha habido muchos casos de corrupción, incluso, bueno, en organismos internacionales, mismo Naciones Unidas, ahora que salió un escándalo muy fuerte donde se cambiaba petróleo por alimentos en Irak, y bueno, pues eso fue un caso muy sonado. El caso del Vaticano es otro caso muy interesante, y sí ha habido ONGs en donde también el tema de la corrupción ha salido a flote, ¿no? El otro mito que también es importante señalar es que antes se creía que el problema de la corrupción era un problema exclusivo de los países del tercer mundo. Pues hoy se sabe que no es así. Hoy se sabe que la corrupción es mundial y que los países desarrollados pues también están inmensos de corrupción. Si ponemos ejemplos, en el caso del Reino Unido, por ejemplo, Tony Blair está imputado de corrupción. Cuando fue primer ministro, se sabe que vendía títulos nobiliarios a cambio de recursos para su partido político, ¿no?
Fue el caso también similar en Francia, de Jacques Chirac, este presidente político que tuvo cierto prestigio, también fue imputado y juzgado por corrupción porque desvió recursos públicos siendo alcalde de París y se le condenó a 2 años de prisión. Lo que pasa es que como no tenía antecedentes penales, se le condonó la pena. Y en el caso de Italia, con Berlusconi, en el caso de Alemania, Helmut Kohl, también otro gran político, también fue imputado de corrupción. Es decir, podemos hablar de casos. Sí, podemos hablar de muchos personajes además involucrados, ¿no? El mismo España, ahora que la realeza, la monarquía española está involucrada ahí con el yerno. Entonces es un fenómeno que no es solamente de los países del tercer mundo. Yo recuerdo que en algún congreso internacional alguien decía, precisamente yo hablando de temas del problema de la corrupción, alguien me decía, pues es que ese es un problema de los países del tercer mundo, de las repúblicas bananeras, decía, donde no han logrado institucionalizarse y controlar este problema, pero bueno, pues en los países desarrollados también es muy fuerte este problema. Oye, ¿cuáles son los costos de la corrupción? Porque pareciera que no nos damos cuenta, pensamos que si alguien se beneficia de la corrupción, pues qué bueno, ¿no? Que salpiquen a todos, no importa que haya corrupción. No, bueno, sin duda son muchos los males que genera la corrupción. La primera de ellas, digamos, pues es la desviación de los recursos públicos. Si de por sí tenemos recortes presupuestales destinados a todas las instituciones, a los programas educativos, sociales, etcétera, cuando hay una desviación de los recursos, pues las metas no se cumplen. Es triste decirlo, pero bueno, pues tenemos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Hay 8 millones de individuos, ¿no? Tenemos también como 5 millones de analfabetos en México, ¿no? En cuestión de programas de salud, pues igual, ¿no? La pobreza ha aumentado en nuestro país. Es decir, en la medida en que se desvían los recursos que van destinados a ciertos proyectos y no se cumplen las metas, pues entonces los problemas se incrementan. Y precisamente una de las funciones de todo gobierno es intentar satisfacer esas necesidades básicas de la comunidad. Entonces, al no cumplirse estas metas, digamos que en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, pues todo son maleficios, ¿no? E incremento de los males. ¿Cómo se fortalecen los valores? Hablas tú en el libro precisamente de algunas de las políticas. ¿Le puedes platicar a nuestros amigos del auditorio? Claro que sí. Existe algo que yo le denomino instrumentos éticos de aplicación práctica, que precisamente son instrumentos que sirven para fortalecer los valores en los servidores públicos. Vamos a poner unos ejemplos. En 1974 hubo un caso muy sonado a nivel internacional, que fue la caída del presidente de los Estados Unidos. En ese entonces era Richard Nixon. A raíz de eso hubo una desconfianza generalizada de la ciudadanía hacia sus gobernantes y salieron más casos. 2 años después, en 1976, se creó la primera ley de ética pública, que era una ley que obligaba al Estado y a todas las instituciones del Estado a fomentar valores en los servidores públicos. Pero después no bastaba con crear esa ley, sino que había que crear un mecanismo o un organismo que llevara a la práctica eso. Y entonces se crea la Oficina Ética del Gobierno, y ahí otro instrumento. Pero incluso no solamente tenemos ese instrumento, sino ahora ¿quién va a dar ética a los servidores públicos? Entonces se crea otro tercer elemento, que es el agente ético, que son individuos formados precisamente en ética para fomentar valores en los servidores públicos. Entonces es ir creando toda una serie de instrumentos para crear una infraestructura para fortalecer valores. ¿Y sí funciona? Afortunadamente hay casos que sí, en donde sí funciona. Obviamente se requiere de una voluntad política verdadera, se requiere de personal serio y capacitado. Si nosotros, por ejemplo, en un ámbito donde hay mucha corrupción, llegamos y hablamos de ética, se ríen de nosotros, claro, ¿no? O sea, la gente se ríe porque no comprende, porque no sabe, porque no conoce los mecanismos para llevar a cabo esto. Pero en sociedades donde se toman esto ahora sí que es serio, pues esto de alguna manera claro que se puede aplicar y ha habido casos de éxito. Oye, sanar el pensamiento, eso podría sonar un poco a lo mejor como una situación de desarrollo, una situación a lo mejor que sale del ámbito de lo político. ¿Cómo se sanan los pensamientos? ¿Esto es para todos los ciudadanos? ¿Esto es para todos los políticos? Bueno, a ver, hace algunos años la Organización Mundial de Salud, no me acuerdo exactamente el nombre, declaró que había un problema importante a nivel internacional, que era un problema de salud mental. Y esto dijeron que era el resultado de la crisis de valores que hay. Entonces, al haber una crisis de valores, bueno, pues ahí la gente anda desubicada, confusa, y entonces de lo que se trataba era precisamente de intentar fortalecer esos valores en el individuo para que sepa precisamente cuál es su misión. En el caso de los servidores públicos, recordarles para qué están, ¿no?
Y ahí pues los valores tienen una importancia fundamental. Claro. ¿La ética en el servicio público es posible? Sí, por supuesto, claro que es posible. Precisamente lo que tratamos en este libro, ya en el último capítulo, es intentar, una vez que recopilamos aquellos instrumentos éticos de aplicación práctica, darle un formato y crear un modelo de aplicación práctica para los estados, como implementarlo como política pública para fortalecer valores en los servidores públicos. Y bueno, tenemos, si me lo permite señalar, dos casos interesantes. Uno es la Oficina de Ética, bueno, el gobierno de Brasil creó una Oficina de Ética de Gobierno. Y en esta oficina nos pidieron apoyo, precisamente porque contamos, aparte del libro, con otros materiales sobre ética pública y les fuimos asesorando, ¿no? Y entonces ellos también han dicho que sí se puede, ¿no? Y otro caso interesante es el caso del gobierno de Ecuador. Vieron unos materiales que tenemos y forman y capacitan a sus altos servidores públicos con estos materiales. Oye, leo una frase que tú pones justamente en el 4º capítulo, que dice que el peor error que podemos cometer es no hacer nada por pensar que es muy poco lo que podemos hacer. Claro, es una frase muy bonita de Edmund Burke, un político, filósofo irlandés del siglo XIX, finales del siglo XIX. O sea, por muy poco que se piense que se haga, se está haciendo algo importante, ¿no? Se está dando avances muy importantes en materia de evitar la corrupción. Claro que sí. Hay gente que está preocupada por esto, porque precisamente es un fenómeno. Bueno, la corrupción es un mal que, si hiciéramos una analogía con un árbol, pues es el tronco, y de ahí se derivan todos los males en todos los sectores de la administración pública, en el sector público, en el privado, en el social, en educación, en salud, en medio ambiente. Incluso, bueno, pues se sabe que en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hay corrupción, en los niveles de gobierno. Entonces es un tema que es importante y que no tenemos que descuidar. Y sí hay gente interesada, gente seria, investigadores que le han dedicado su vida a esta temática. Muy bien, pues doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Es un placer por haber estado aquí. Hasta luego, muy buenas noches. Y nosotros regresamos con más, por supuesto. Vamos a platicar del Instituto Nacional de Elecciones. ¿Es necesario que desaparezcan los institutos electorales locales? Quédese con nosotros para platicar entre todos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx, todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Continuamos entre todos y le decía a usted que hay una propuesta para crear el Instituto Nacional de Elecciones y también una legislación única que se encargue de las elecciones, de la organización de las elecciones a nivel federal, estatal y también las municipales. Vamos a platicar, tengo el gusto de saludar esta noche y de presentarles al maestro Jesús Castillo Sandoval, él es consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Muy buenas noches, Lupita. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Maestro, hay mitos y realidades sobre esto del Instituto Nacional de las Elecciones. Se habla de que es necesario, que hay que desaparecer a los institutos locales. ¿Qué tendría que hacerse para que esto efectivamente ocurriera? ¿Tendríamos que tener reformas, cambios constitucionales? Sí, efectivamente. Mira, esta es una idea que proviene de hace unos 20 años.
en donde algunos legisladores han propuesto que se cree un Instituto Nacional de Elecciones o un Instituto Nacional Electoral, cuya función sería que organice las elecciones federales, locales y municipales. Sin embargo, esta idea tiene que ser muy bien estudiada, muy bien reflexionada por parte de los legisladores, por parte de los senadores, por parte del Congreso Constituyente Permanente, que tiene como objetivo hacer reformas a la Constitución. Para que esto se pueda llevar a la realidad, se requiere reformar algunos artículos constitucionales, por lo menos el 40, 41 y 116 de la Constitución. Todavía este instituto en nuestra Constitución General de la República no está regulada. Si me permites, te pudiera puntualizar dos cosas. Adelante. Quienes proponen esta idea dicen, si se crea un Instituto Nacional de Elecciones, se reducirá el costo de las elecciones. Sí. Y segundo, se evitará que actores electorales interfieran en la organización de las elecciones. Por lo que toca al primer punto, te quiero decir que no hay ningún elemento, ninguna prueba que acredite que un órgano de esta naturaleza va a ser más barato. Por el contrario, hay estudios que han hecho los institutos locales donde pretenden y presumen y han acreditado de alguna manera que saldría más caro que organizar las elecciones como actualmente se encuentran. El otro tema tiene que ver con aquella vinculación que tienen los institutos electorales con las secretarías de finanzas, porque dicen, se presiona a los institutos dándoles menor presupuesto y después los institutos tienen que ir a las áreas del Ejecutivo para que les aumenten sus presupuestos. Me parece que para ese problema podría haber otro tipo de soluciones de tipo legislativo, en donde no necesariamente con la creación de un nuevo instituto se resolverán estas cuestiones. Te quiero puntualizar de manera muy clara que en principio cuando se crea nuestro país, cuando nosotros decidimos ser una república representativa, democrática y federal, el federalismo implica que haya entidades federativas autónomas y que haya un gobierno federal. En este caso, Lupita, te quiero comentar que tendríamos que ceder por parte de los estados esta facultad de organizar sus elecciones y entonces que se delegue a una autoridad nacional, y esto implicaría una disminución del federalismo. Iríamos rumbo a un estado central. ¿Esto es un retroceso, maestro? Me parece que sí, dado que la historia de nuestro país nos ha indicado que hubo luchas, incluso armadas, entre centralistas y federalistas, y al final triunfa el federalismo. Y parece que ahora hay algunas ideas que pretenden retomar un estado central donde se controle todo desde el centro y que las entidades federativas pasen a ser algo así como provincias o como delegaciones, lo cual nuestra Constitución no previene. ¿Se restaría autonomía a todas las entidades, a todos los municipios, a las instituciones? Bueno, me parece que el que se organicen las elecciones de gobernador y de diputados locales y de presidentes municipales por un órgano central implica muchas cuestiones que habría que reflexionar. Primero, los ciudadanos que quieran crear un partido político local, ¿a quién van a recurrir si ya no habrá institutos locales? Segundo, los tiempos de radio y televisión, ¿cómo se van a asignar? Sí. Tercero, cada año hay elecciones, por ejemplo, este año hubo elecciones en 14 estados y el año pasado hubo elecciones en otros 16 estados, 18. Tenemos calendarios distintos, ¿no? Tenemos calendarios distintos y entonces crear un Instituto Nacional de Elecciones implicaría que cada año haya elecciones nacionales para elegir a autoridades locales, lo cual me parece que es un despropósito y que se tiene que reflexionar muy bien.
Entonces, yo lo que pienso es que estas ideas tienen que debatirse, tienen que reflexionarse, tienen que valorarse y se tienen que tomar decisiones. Yo quisiera pensar, ¿y por qué no fortalecemos a las entidades federativas y les otorgamos a ellos la facultad de organizar sus elecciones municipales, las locales, las federales, pero adicionalmente que las entidades federativas organicen las elecciones de sus diputados federales, de sus senadores y también del presidente de la República? Es decir, que sea al revés prácticamente. Y de esta manera se fortalecen a los estados y entonces habría la necesidad de tener un órgano regulador de tipo federal que recopilara los resultados de las elecciones estatales y que hiciera el cómputo y entregara la constancia de validez a quien resultara presidente de la República. Pero de esta manera es una idea que fortalece al federalismo y de esta manera me parece que podríamos, si no reducir costos, sí por lo menos que haya una absoluta autonomía e independencia por parte de las entidades federativas. Hoy el presidente hablaba en este mensaje a la nación sobre lo importante que es conocer las reformas que se han planteado para su discusión. Usted habla algo también, maestro, de lo que tenemos que estar todos conscientes. Si no tenemos información, si no conocemos, pues cómo le vamos a entrar a este debate. Y usted hablaba de la necesidad de un gran debate. ¿Cómo tiene que ser entre todos, los funcionarios, los ciudadanos, los políticos, los legisladores, senadores, quienes están no nada más revisando, sino analizando y en el momento determinado van a aprobar esto? Bueno, me parece que quienes tienen esa idea de crear este instituto debían de llamarnos a los que somos los que efectuamos materialmente la organización, desarrollo y ejecución de las elecciones para que les demos nuestra experiencia. Te voy a citar un par de casos. En el Distrito Federal, ellos tienen instaladas 40 juntas distritales de manera permanente. En Jalisco ya llevaron elecciones con urna electrónica y según el dicho del consejero presidente de Jalisco, la próxima elección de ayuntamientos, diputados y gobernador va a ser con urnas electrónicas. Si se desaparecen los institutos, todos los avances que hemos tenido en los ámbitos de nuestras competencias, ¿a dónde van a dar? Claro. Algunos podrán desaparecer, otros se quedarán ahí estancados, ¿no? Sí, segundo. Esto implica necesariamente liquidar a todos los trabajadores que laboran en todos los institutos electorales de las entidades federativas. Eso tiene un costo. Claro. Esto se tiene que reflexionar porque empezamos a desperdiciar toda la experiencia que hemos tenido a través de la profesionalización de los institutos y a través de una idea novedosa que no existe la certeza de que vaya a funcionar. Pero aparte tendrían que contratar allá en este organismo, en este Instituto Nacional Electoral o Nacional de Elecciones, a personal adicional porque no podrían con esta carga tan fuerte de trabajo que se les viene, me imagino, ¿no? Efectivamente, por el otro lado, cada entidad federativa es experta en su territorio. Luego, hay varias cuestiones que habría que preguntar. ¿Va a haber los mismos 300 distritos electorales que son los que existen para elegir diputados federales? Por ejemplo, en el Estado de México tenemos 45 distritos locales y hay 40 federales. La pregunta es, ¿la federación va a crear 45 distritos en el Estado de México? ¿O qué pasa con las líneas de los distritos que hay a nivel local y a nivel federal? Ahí es otro tema que habría que ver con la distribución de la población. Sí. Ahora, bueno, punto número 1, que hay que subrayar, este asunto de que va a ser más barato, esto no es cierto, ¿no? Para empezar.
Pues no es cierto. Y el punto número 2, este asunto por el que mucho se mencionó, también se hacía que estaban algunos muy molestos, entre ellos algunos que perdieron en las elecciones, según lo que recuerdo, lo que revisé y lo que informé en su momento, gente que estaba inconforme porque dicen que los gobernantes en las entidades meten la mano y que eso también pues no están de acuerdo, y que si se maneja desde un ámbito externo a la entidad, entonces las cosas serían transparentes y totalmente distintas, maestro. Bueno, son ideas que se tienen que analizar, se tienen que probar, se tienen que examinar. Y quiero decirte que en el interior de la República Mexicana hemos sido testigos de alternancias, incluso en la presidencia de la República. Entonces, me parece que estos argumentos habría que examinarse, porque si se dice este tipo de cuestiones tendría que ser una generalidad, y normalmente las generalizaciones no son exactas. Hay puntos de diferencia en algunos lugares donde entendemos que los actores políticos participan de manera activa en invitar a la gente a que vote, y cuando los votos les favorecen se les dan las constancias de mayoría. Cuando pierden, pues es el reflejo de la voluntad de las personas que deciden votar por otra persona, y quien gana se le entrega su constancia. Ahora ya se está abriendo una nueva puerta para el fortalecimiento de la democracia, que son las candidaturas independientes, donde los ciudadanos se podrán postular como candidatos a puestos de presidencias municipales, de diputados locales, de propio gobernador. Y yo preguntaría, para elegir a un diputado local, ¿tendremos que ir a un órgano federal? Pues esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y bueno, aquí la situación sería cómo se responde después de este debate. Pues sería, maestro, una situación realmente muy complicada, ¿no? Yo lo veo así. ¿Usted qué dice? ¿Se complica, se viene a complicar todo esto? Sí, efectivamente, me parece que el planteamiento del problema es un problema que tiene muchas variables, y debemos de atender a que cada entidad federativa tiene sus propios problemas que se tienen que resolver en el interior de cada entidad. Por ejemplo, no podemos comparar al estado de Tlaxcala con el estado de México simplemente por razón de tipo territorial y de tipo poblacional. Entonces, me parece que cada estado tiene sus necesidades que deben de ser resueltas de manera particular, de manera puntual, y lo que sí es importante es que se piense en la posibilidad de regular aquellas cosas que se parecen como irregulares, que se establezcan en la ley, para que cada entidad federativa las contemple en su legislación. Y me parece que no es la solución crear un instituto federal para que organice las elecciones de las entidades federativas, que desde 1857 son autónomas. Muy bien. Maestro, ¿nos permite? Vamos a los contextos. Usted sabe que en este espacio, en este programa del Instituto, nos gustan mucho los libros, así que vamos a los contextos. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus actividades la de promover y difundir la cultura política y democrática entre los habitantes del Estado. En ese sentido, se desarrollan a lo largo del año diversas acciones que buscan que la ciudadanía se acerque a lo que se realiza en materia político-electoral para fortalecer sus ideas y sus concepciones sobre las prácticas democráticas y sobre lo que las elecciones representan para la ciudadanía. En esta ocasión les quiero platicar sobre una actividad que es muy importante en este año para el Instituto, y que es el 4º Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral. Este congreso, que por primera vez se hace en la ciudad de Toluca, se ha realizado en otras ocasiones en diversos países. En este caso, las mesas que este congreso tiene son representación político-democrática en los países iberoamericanos, justicia electoral, la importancia de las instituciones electorales, la construcción de la ciudadanía
así como una mesa sobre sistemas de partidos y actores políticos. Entre otras actividades, pues habrá la posibilidad de que los asistentes puedan interactuar con los distintos invitados que este Congreso tiene para poder platicar sobre las temáticas más relevantes del derecho político electoral. Los invitados que se tienen para este Congreso provienen de Alemania, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, de Chile, de Ecuador, de El Salvador, de España, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Como ustedes ven, se conjuntarán diversos especialistas de muchos países con los que se podrá tener entonces esta interacción. Además, la tercera feria del libro en materia electoral, misma que se va a desarrollar del 2, 3 y 4 de octubre del presente año en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, que como ustedes saben están en Paseo Toyocan 944. En esta ocasión, la tercera feria del libro, obviamente ya se han desarrollado 2 ferias anteriores en los años 2011 y 2012, es una feria que concentra a la mayor parte de las editoriales especializadas en temas electorales los ciudadanos, la ciudadanía puede acudir a ver qué es lo último, qué es lo más reciente que se ha publicado, que se ha producido para ubicar los temas de discusión, como ustedes saben, en materia político-electoral. En este caso tenemos a 28 sellos electorales que van a estar aquí en la Feria del Libro, presentando sus obras, con rebajas que van a ubicar entre el 15 y el 40%. Si requieren más información sobre esta actividad, pueden entrar a la página del Instituto, a www.ieem.org.mx. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues muy bien, por una parte para el bien del Estado, ¿no? Que estemos todos unidos y se respete todos esos derechos, ¿verdad? Que hace falta para que haya una unión en toda la ciudadanía, ¿verdad? Es tan importante que se respete la autonomía de los estados de la República porque así pueden ellos decidir lo que a ellos les convenga para sus municipios, para su comunidad, para su población y además con el apoyo también del gobierno federal, yo creo que hacen un buen equipo para salir en desarrollo del estado, ¿sí? Pues porque creo que cada estado es libre y pues tiene sus costumbres, entonces pues creo que es una parte importante de cada estado, de respetar todo lo que hay ahí. Para que haya tranquilidad y respeto a sí mismo, ¿no? Pues porque cada estado pues tiene sus propias leyes, sus leyes locales. Entonces pues ellos de acuerdo a su legislación pues llevan a cabo sus programas, sus planes, su actividad administrativa, ¿no?
Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros y bueno, estamos platicando precisamente de este tema sobre la propuesta de crear el Instituto Nacional de Elecciones. Maestro, usted decía, se tiene que dar, y venimos de este tema del debate, se tiene que conocer, se tiene que saber en realidad qué es lo bueno, qué es lo malo de esta propuesta, pero también usted ha mencionado que nuestro sistema electoral no es estático, que se tiene que ir adecuando, que es verdad que se tienen que ir haciendo ajustes. Sí, efectivamente, Lupita, me parece que para tomar decisiones sobre cuestiones de esta naturaleza, que son de alto calado porque implicaría revisar nuestra Constitución, el sistema que guarda la Constitución en materia electoral, la participación de los ciudadanos en la vida política de nuestro país, requiere un diagnóstico. Primero, lo importante es saber, los institutos electorales han fallado, ¿en qué han fallado? ¿En qué les podemos atribuir a los institutos electorales? ¿Qué le corresponde al organizador de las elecciones? ¿Qué le corresponde a los partidos políticos? ¿Qué le corresponde a los ciudadanos? Hagamos un diagnóstico para los efectos de poder decidir si queremos ir hacia un órgano central de elecciones o si por el contrario fortalecemos a los institutos locales, dotándolos de herramientas para que ellos puedan cumplir con su trabajo. Ahora bien, si la idea es que los institutos locales impongan sanciones, dijéramos, extremas a los actores electorales, primero no debemos de olvidar que los actores en todas las elecciones son 7 partidos políticos con registro nacional. Y todos se acreditan en las entidades federativas y hacen combinaciones de coaliciones y participan como les conviene políticamente en cada entidad federativa. Muy bien. ¿Queremos sancionar abusos? Sí. Pues entonces que se creen leyes de partidos políticos en donde se establezcan los derechos y obligaciones de ellos, los compromisos que debe de cumplir los institutos locales y también a la ciudadanía establecer su catálogo de derechos y de obligaciones y si fuera procedente de sanciones. Por ejemplo, te quisiera citar, en Perú me comentaba un funcionario electoral que a las personas que no votan en Perú, que les cobran una multa y esa multa se aplica para mantener al instituto electoral de ese país. Habría que repensar si nosotros queremos eso o si por el contrario lo que queremos es fortalecer a los estados o crear un órgano central. Bien, si eso se piensa, pues entonces el constituyente permanente deberá de proponer las reformas a la Constitución para efecto de que se reforme primero la Constitución, se realicen las leyes reglamentarias y luego este instituto tenga muy claro lo que tiene que hacer. Maestro, hay aciertos como en todo, hay errores como en todo. ¿Qué se tendría que estar haciendo para perfeccionar la labor de los institutos electorales en los distintos estados de la República? Bueno, yo considero que debemos de establecer aquellas omisiones que pudieron ser imputables al propio legislativo. Nosotros lo que hacemos como órganos electorales es cumplir lo que manda la ley. Y nos dicen en qué términos, cuándo debemos de registrar a los candidatos, cuándo deben de hacer sus campañas internas, cuándo empiezan las campañas electorales, la participación en radio y televisión, hay la coadyuvancia del Instituto Federal Electoral donde nos suministran dijéramos la credencial de elector, las listas nominales, en fin, me parece que lo que debemos de hacer es, ¿qué quieres que yo haga? Dímelo en la ley y nosotros establecemos las reglas de operación específicas para que se cumpla estrictamente lo que mande la ley. Es una situación drástica esta de proponer un Instituto Nacional de Elecciones en lugar de aprovechar todo el conocimiento, el expertise que se tiene de los institutos locales electorales. Me parece que es una idea radical, me parece que es una idea extrema y considero que debe de analizarse. No se puede rechazar la idea de manera tajante, pero sí se tiene que estudiar
para ver qué bondades tiene y qué desventajas tiene. Lo que yo percibo como consejero presidente del Instituto Electoral más grande de la República Mexicana es lo que te acabo de decir. Ahora, se tendría que estar fortaleciendo también la autonomía. ¿De esto se trata en todo caso para que funcionen de una mejor manera? Bueno, nosotros somos un órgano autónomo en donde nuestro trabajo es organizar una elección y nosotros no podemos soslayar que son los ciudadanos los que deciden quién gana o quién pierde en una elección, y nosotros debemos de cumplir y respetar el voto de los ciudadanos. Nosotros cuidamos el voto de los ciudadanos y hemos tenido antecedentes de elecciones muy competidas donde la diferencia entre el primero y el segundo lugar son menos de 1000 votos, y nosotros somos muy cuidadosos de que el voto que emitieron las personas por el candidato ganador se cuide, porque así votó la mayoría. Habrá personas que pierdan o que simpatizan con otros partidos y bueno, pues son respetables sus críticas, pero cuando uno es una autoridad electoral que tiene como función respetar el principio de imparcialidad, tenemos que hacer lo que la ley dice. Maestro Castillo, en el caso de esta discusión, me parece que se ha venido dando, me parece que ya han tenido reuniones, algunos encuentros entre los presidentes de los institutos electorales locales. ¿Qué se ha mencionado ahí? ¿Cuáles son las coincidencias? Bueno, los institutos electorales en pleno, a través de los consejeros presidentes, hemos hecho algunos manifiestos. El último fue en el Distrito Federal hace unos meses, y todos ellos dicen que somos entidades absolutamente autónomos, que estamos realizando el mejor de los trabajos. La única limitación que tenemos son las leyes que nos han dado los legisladores, y pues que en algunos casos se requiere hacer un diagnóstico de las fallas que tiene la propia ley y que el legislador tiene que revisar y modificar para efecto de que las contiendas se hagan de manera imparcial, equitativa, y que no se abuse de los recursos ni estatales ni particulares, y que pues no metan las manos personas extrañas a los que organizan las elecciones, a los actores electorales y a los partidos políticos. Si no se da este amplio debate, se estaría cometiendo un primer error en caso de que hubiera un avance en esta discusión que se tendrá que realizar, porque es parte del Pacto por México, en la reforma política que se va a discutir. Sí, bueno, me parece que el primer diagnóstico que debemos de hacer es: los institutos electorales hemos cumplido con la misión que nos encomiendan nuestras constituciones locales y las leyes específicas. Y segundo, si nosotros, o si se considera que los institutos locales requieren hacer modificaciones, nosotros no lo podemos hacer de motu propio. Tendría que ser a través de la legislatura y sean los representantes del pueblo los que nos indiquen cómo quieren que organicemos las elecciones. En síntesis, nosotros estamos convencidos que hemos realizado nuestro trabajo con autonomía, con seriedad, con responsabilidad, y prueba de ello es que en el interior de la República Mexicana tenemos paz social, y eso es lo que los institutos electorales garantizamos: paz social. Maestro, ¿qué le diría usted a los ciudadanos que nos están viendo, que están empezando también a participar en esta discusión sobre el tema que hoy hemos estado tratando, y sobre estos puntos que pareciera que son muy relevantes y que se quedan en la mente de la gente? El de que van a ser más eficientes y de que van a pues tener un ahorro de dinero en caso de que desaparecieran los institutos locales. Bueno, yo les recomendaría que antes de tomar una decisión, lo primero que tienen que tener es muy claro el problema para que la solución también sea la que corresponda. Y en segundo lugar, me parece que las ideas a veces las emiten algunos actores electorales que también tienen el derecho de rectificar, porque lo que funciona debemos de perfeccionarlo, y detonar una idea nueva sin ningún antecedente puede resultar contraproducente. Muy bien, pues maestro, como siempre, le agradezco mucho el que pueda venir a platicar de estos temas relevantes aquí con nosotros, y que la discusión sea justamente entre todos. Entre todos. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, maestro. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado esta noche. Le deseo que tenga muy buena semana, que la pase usted muy bien.